Domingos, Robertito y Abigail realizan el debate político, como siempre, con figuras políticas importantes, porque se encuentra Daniela Banville, que es presidenta del Instituto de Independencia. A su lado está Fernando Asensio, diputado del Frente Renovador, Damián Arabia, que es dirigente de Cambiemos, y Fernando Vilardo, que es legislador porteño de Autodeterminación y Libertad. Muchas gracias por venir. Comienzo con vos, Damián. A ver, hoy leí una encuesta en página 12 que decía: el 64,3% de la sociedad piensa que el rumbo económico del país es el equivocado, y solo el 30% de esa encuesta dice que el rumbo es el correcto. Desde Cambiemos, ¿aprueban estos números? ¿Saben que los índices en relación a la aprobación de Macri se están derrumbando? Mira, a nosotros nos parece que desde el minuto cero nosotros dijimos que teníamos la decisión y la determinación de decir la verdad y hacer lo que había que hacer. Digamos, no miramos encuestas desde el punto de vista de si en el momento determinada cosa o determinada cual es la que políticamente es correcta o es la que conviene. Lo que nosotros miramos es que las decisiones de gobierno tienen que ser asertivas en el sentido de cambiar el rumbo de la Argentina de una vez y por todas. El presidente habla muchas veces de que no solamente en la última década, sino en muchísimas décadas acumuladas en el país, tenemos determinados problemas que tenemos que resolver. Y son problemas de fondo, cambios estructurales de fondo, que muchas veces llevan mucho tiempo, y nosotros lo sabemos. Sabemos que los resultados no se ven en el corto plazo o no se ven todos los días, pero tenemos algunos indicadores importantes que nos dicen que estamos por el camino correcto, y tenemos otros indicadores que sabemos que en el largo plazo nosotros estamos cambiando. Discúlpame, coincido con vos en que no hay que basarse en encuestas, me parece muy bien. Yo quiero darte datos oficiales, datos oficiales, si me permiten leer. Adelante. Porque yo no soy economista, pero yo te voy a dar datos oficiales de cómo está hoy el país, como para que empecemos a hablar sobre cosas concretas. Estos son datos de ustedes. Caída del nivel de actividad general, mayo 17, mayo 18, 5,8%. Caída del nivel de actividad industrial, junio del 17, junio del 18, 8,1%. Caída del nivel industrial. Tasa de desempleo, esto es el INDEC de Todesca, no el de Moreno. Tasa de desempleo 9,1. Inflación anual proyectada para este año 32,5. Las paritarias las están tratando de pelear en un 15%, y la gobernadora se enoja mucho cuando se habla del más del 15%, pero pucha, la inflación proyectada por ustedes, Duhovne, no nosotros, 32,5%. Salida de capitales del primer semestre, salida de capitales, 18.800 millones de dólares. Pérdidas de reserva del Banco Central desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 5.300 millones de dólares. Tasa de interés para pymes, 70% anual. A ver, pedimos una ayuda al Fondo Monetario Internacional cuando a 2015 el país estaba absolutamente desendeudado. Ningún país serio en el mundo pide un préstamo stand-by, ninguno. ¿Qué rumbo es al que ustedes se refieren? A nosotros nos gustaría saber cuál es el rumbo, porque yo te escucho hablar y me parece maravilloso como lo decís, suena muy bien, pero a ver, la Argentina hace muchos años está en un rumbo equivocado. Tenemos problemas estructurales, son todos significantes vacíos de significado. No, si la realidad, discúlpame que termino la idea, sí. La realidad son estos números. La realidad es que hoy en el país hay 1/3 de personas en situación de pobreza. Y antes que me digas que eran de Cristina, te cuento que ningún gobierno, ningún proyecto político se sostiene 12 años con un 30% de pobreza. Han llevado al país en 2 años a esta situación de pedir un préstamo que solamente Kenia, Jamaica pide. No sé, los países serios no quieren meter en el mundo. Mirá dónde estamos hoy. A mí me gustaría que sin caer, te lo pido por favor y con mucho respeto, sin caer en el lugar común, sin caer en la frase hecha, sin caer en el significante vacío de significado, nos digan
¿cuál es el rumbo? Porque el rumbo va directo al abismo. No me hables de la verdad, no me hablen de la posverdad, perdóname, no me hablen de la verdad ni de la posverdad. La verdad es hoy que la gente en la Argentina se queda sin trabajo, no le alcanza para pagar el tarifazo, se está muriendo de hambre. A ver, y ustedes siguen con que la verdad, y hablando del pasado, hace 3 años que gobiernan, ¿cuándo van a solucionar algo? Yo celebro, en primer lugar, que podamos hablar sobre cifras ciertas, lo cual ya es un índice positivo desde el punto de vista de que cuando llegamos al gobierno nacional, el INDEC estaba destruido y no podíamos discutir de políticas públicas porque teníamos un gobierno que sistemáticamente nos mentía a los argentinos. Pero dejen de hablar de Cristina, Damián, a ver, copate y hablar del futuro. A ver, me hablas del INDEC anterior. A ver, estos son datos del INDEC de hoy, dame la respuesta de hoy. Perfecto, pero dame la respuesta de hoy, no me hables de Moreno, hablame de Todesca y de los datos de hoy. Ustedes hablan de antes, y hablando de antes no solucionamos nada. Si querés hablar sola, no, hermano, háblame de ahora. Háblame de lo que pasa ahora, no me hables de antes. No me cuentes que celebrás del INDEC. Háblame hacia adelante. Puedo responder. Estaba diciendo, en primer lugar, celebro que tengamos cifras que todos podemos discutir, sobre las cuales podemos discutir políticas públicas. En segundo lugar, cuando asumimos teníamos déficit comercial, déficit fiscal, cepo cambiario, déficit energético, la infraestructura del país destrozada. Teníamos una situación muy delicada en donde asumimos con 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de la pobreza, que es la Argentina generosa de los 12 años del modelo kirchnerista, el último mismo dígito que del 30,5% de pobres que nos dejaron y que nosotros asumimos, el último, sí, pero por supuesto, es los mismos números que vos estás citando. Otra vez, 30,5. Pero me dejás responder porque déjame que te haga una pregunta para que respondas. Es muy difícil si hablas sola. Pero vos hiciste una pregunta y yo te la estoy respondiendo. Pero vos estás saliendo para otro lado, Damián. No, yo te pido que me contestes. ¿Cómo se sostiene un proyecto político con un 30% de pobres? Yo no hago filosofía política, yo hablo de cifras. No es filosofía, es realidad. 30% de pobres que prenden fuego el país. Los argentinos estamos cansados de la filosofía política para que después terminen en unos cuadernos, en unos bolsos de López y en camaritas de cómo están contando el dinero. Nosotros estamos hablando de cifras reales. Las cifras reales implican que dejaron 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de la pobreza. Y nosotros, según la última medición del INDEC, tenemos la misma que vos estás citando, porque nosotros decimos las cifras cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Entonces, las cifras que vos están citando, el INDEC que vos estás citando, dice que tenemos un 25,7, el cual seguramente, y en esto nosotros no vamos a mentir, porque por más que ustedes quieran, nosotros no vamos a mentir, estamos diciendo la verdad. Estamos atravesando un momento que es complejo, que es internacionalmente complejo y que tenemos una sequía que es la más grande de los últimos 50 años. Es complejo, por supuesto. Ahora, Damián, te hago una pregunta. ¿El gobierno no autogeneró esta crisis que tuvimos a partir de abril? Sí, no, de ninguna manera. Nosotros concretamente, digamos, para ir a las causas, de por lo menos las dos más grandes, lo primero que tenemos es una revaluación, una suba de las tasas de Estados Unidos, lo cual revalorizó la moneda del dólar y devalorizó las monedas. Damián, ¿se hacen cargo de algo? Ustedes, discúlpame, la sequía. Es muy difícil si interrumpís cuando uno está respondiendo. Discúlpame, pero es muy difícil. Yo sé que a ustedes no les gusta debatir, pero es que a ustedes no les gusta debatir. No, vos estás repitiendo un discurso. No, yo no estoy repitiendo ningún discurso. Yo te estoy diciendo lo que dicen las cifras. Yo te digo una cosa, ¿qué cifras? A ver, flaco, hermano, la gente se está muriendo de hambre, no pueden pagar la electricidad. Y vos venís con una cuestión... Yo no te conozco, yo no te digo flaco, ni flaca, ni nada. Entonces, conversemos razonablemente. Sí, razonablemente, con los buenos modos, ustedes han generado una autocrisis. Se han fugado millones de dólares de las reservas del Banco Central. ¿Dónde está la plata, loco? A ver, Sturzenegger, con los cuadernitos que nombraste antes, con esa lógica, Sturzenegger debería estar preso. Ustedes arman
arman una causa de corrupción con fotocopias. El arrepentido que parece el cartonero Báez, perdónenme, pero yo recuerdo a Monzón, ahora dice que los quemó. A ver, ¿por qué no meten presa a la contadora de Vidal? Porque ¿sabés la cantidad de arrepentidos en la provincia de Buenos Aires que hay? Es una barbaridad. ¿Sabés la cantidad de aportantes truchos en la campaña? Es una barbaridad. Ustedes que hablan de transparencia. Y la gobernadora Vidal le explota una garrafa hace 2 días a una directora y mueren 2 trabajadores y sale a decir salen a decir la filosofía política. La filosofía política nada, Damián. Acá hay un país y ustedes tienen que gobernar y no gobiernan. Es muy difícil porque si gritas, ¿viste? A ver, nosotros realmente estamos tomando la decisión, y esto es muy importante, Adrián, no es el gobierno solamente. Los argentinos tomamos la decisión de dejar la Argentina de la mentira atrás. ¿Por qué? Porque detrás de la mentira está la corrupción que vimos todos estos días, lo cual es terrible, porque detrás de la corrupción está ONCE, detrás de la corrupción está el vaciamiento de las arcas del Estado, detrás de la corrupción está el sistemático destrucción del sistema energético argentino. Detrás de la corrupción está Sandra Calamano muerta y Rubén muertos hace 2 días nada más, Es muy difícil. Habla de lo que pasa hoy. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia? Ustedes hablan de atrás, hablemos hacia adelante. ¿Sabés cuál es la diferencia? Perdón, déjame cerrar esta idea. La diferencia es que nosotros, cuando detectamos algo que hay que investigarlo y nosotros pedimos que la justicia investigue en cada uno de los casos, como hizo la gobernadora Vidal, pedimos que investigue, nos ponemos a disposición de la justicia y apartamos provisoriamente a quien puede tener alguna implicancia de algo. ¿Sabés qué hicieron ustedes? Durante 12 años encubrieron sistemáticamente al ministro de Planificación, al secretario de Obras, al secretario... No, pero sí importa, porque tienen que decirle a la gente que la corrupción mata, que la corrupción deja Sandra mucho Calamano hambre. está muerta, una trabajadora docente que le explotó una garrafa después de 5 pedidos de que vayan a la escuela porque había una pérdida de gas. La corrupción mata, ¿sabés lo bueno? Los argentinos dijimos basta a ese modelo prepotente, corrupto. ¿Qué argentinos? Los argentinos en nuestro conjunto, y ojalá el bloque del PJ demuestre que está a la altura de las circunstancias y avance con tanto como hemos avanzado con la ley del arrepentido del año pasado, como hemos avanzado, como estamos avanzando ahora con la ley de extinción de dominio. Ojalá el bloque del PJ destrabe la discusión, y le saque los foros a la senadora. Vamos a preguntarle, le pregunto a Fernando, que es parte del Frente Renovador, pero que tiene... No, de autodeterminación y libertad. Otro Fernando. Sí. A Fernando, sí. Perdón, eran 2 Fernando. A Fernando, que es parte del Frente Renovador, digamos, englobado dentro del peronismo, a ver si toman la invitación que está recién mencionando Damián o no. Lo que pasa es que ya no sé de qué estamos hablando porque arrancamos con el tema de la economía. ¿Cuál era la pregunta, Damián? No, él habló de que se sumen a la ley de extinción de dominio para poder recuperar, sí, si están de acuerdo con eso. Cuando más transparente se puede ser, es mejor aún. Por supuesto que eso, aparte fue un proyecto en nuestro espacio, el tema de la extinción de dominio. Pero bueno, yendo al disparador del debate, ¿no?, que son las políticas económicas, ¿no? Yo se lo dije a Peña en la última sesión informativa que vino el jefe de gabinete. Dije si no creía que era momento de cambiar el rumbo económico, ¿no? Porque la verdad que los argentinos la están pasando muy mal, ¿sí? La verdad que uno camina a la provincia, camina el interior y ve que hay hambre en la Argentina, ¿sí? Ha vuelto el trueque, ya no es una cosa del fin de semana, el trueque es una cosa de todos los días. Yo soy de La Matanza, en La Matanza todos los días, en la plaza de cualquier plaza de La Matanza tenés trueque. Todos los indicadores económicos, las variables económicas cayeron. Yo acá justamente traje del INDEC, algunos datos lo dijo ella, el 8,1 de la actividad industrial cayó, acá lo tengo con el INDEC. La venta maquinaria agrícola cayó el 16%, autoparte el 12%, equipamiento médico 1,8%. Después del mega tarifazo que hubo ahora, aumenta la luz, el gas, colectivo, trenes, prepaga, combustible, pasaporte, el DNI, el subte. Y esto es una cosa que a mí me da muchísimo miedo y es de terror, me parece que no le encuentran la vuelta y se lo pregunté a Peña. Somos el 6º país con la peor inflación del mundo. El Congo está mejor que nosotros. Angola y Libia están mejor que nosotros.
Una cosa de loco, a ver, la inflación es la muerte para el trabajador, le come el bolsillo todos los días. A ver, no hay una para el laburante, una para la pyme, se lo preguntamos y se lo preguntamos con mucho respeto a Peña. ¿Sí? No hay una para la pyme, una para el laburante. ¿Sí? Encima de eso, ahora como una medida extraordinaria, dijeron que por 30 días suspendían las asignaciones, el decreto de asignaciones familiares por hijo, perdón, el tema de, sí, las asignaciones familiares, que lo suspenden por 30 días, ¿sí? La verdad que ese decreto hay que rechazarlo de plano, ¿sí? Porque son zonas muy sensibles que se habla desde el sur y el norte de la Argentina. A lo que vamos, yo creo y estoy convencido, ¿sí?, que hay que cambiar el rumbo económico, ¿sí? Y se lo dije en la cara a Peña y se lo dije con mucho respeto. A ver, bueno, por lo pronto el gobierno no va a cambiar el rumbo económico. A ver, Fernando, ¿vos cómo analizás el modelo que está aplicando el presidente Macri? Desde ya, con mucha gravedad. Es decir, eso la gran mayoría de la población siente y percibe el retroceso en las condiciones de vida. Esta semana estuvimos en la marcha docente, en las dos movilizaciones. Están reclamando, están peleando por una paritaria que el gobierno le ofrece en 15% y la inflación no va a ser menor al 30-32%. Eso es una señal. El sábado, por ejemplo, fuimos, bueno, yo personalmente no, compañeros de Autodeterminación y Libertad estuvieron con trabajadores de la confitería Adelas, que sería muy bueno ustedes que llevan móviles a los lugares donde hay conflictos y demás. Son trabajadores que están, se les debe sueldos, 2 sueldos, aguinaldo, cerraron, lo quieren tomar en sus manos. Es decir, para citar los últimos casos, ¿no? Es decir, el drama que vive la población lo siente todos los días, está fuera de discusión. Por algo también cae la expectativa frente al gobierno. Es decir, el que lo votó, porque acá se dijo algo, la verdad, se habló de la verdad. El que lo votó al gobierno no se le dijo que iban a ir con el Fondo Monetario Internacional, no se le dijo que iban a endeudar el país en 130.000 millones de dólares, no se le dijo, por ejemplo, que los bancos iban a ganar fortunas. En mayo ganaron 14.000 millones de pesos. En medio de una crisis brutal, los bancos ganaron 14.000 millones de pesos. ¿Esto por qué? Para nosotros es porque hay un problema estructural, un problema de fondo. No es una cuestión, acá no es una cuestión de un solo gobierno. Es decir, hay una cuestión de fondo, estructural, es una economía concentrada, extranjerizada, que fuga recursos al exterior. Este gobierno los ha profundizado los problemas. Durante su mandato se fueron 45.000, 50.000 millones de dólares. Durante el gobierno anterior se fueron cerca de 100.000 millones de dólares. Se calcula que, siendo optimistas, en el exterior hay 250.000 millones de dólares, pueden ser 500.000. ¿Cuántas reservas son esos? ¿Cuántas reservas? Es decir, acá hay un problema estructural. Por supuesto, este gobierno lo profundiza. Ahora, nosotros no nos quedamos solamente en la opinión y en la discusión de es este gobierno, es el otro. Es decir, hay que salir a enfrentarlo. Este es el eje para nosotros. Hay que salir a enfrentar esta política de ajuste. ¿Cómo la enfrenta? Y hay que enfrentarla con la mayor unidad posible hoy. Por ejemplo, se viene la sanción en Congreso por el aborto. Las mujeres muestran el camino de cómo hay que enfrentar esta política. Porque el que está, por ejemplo, en la confitería Adelas, o los trabajadores de Telam, o los docentes, no pueden esperar al año que viene, tienen que enfrentarlo ahora. Entonces, ¿cómo están haciendo las mujeres? Desde abajo no están esperando, ¿sí? No están esperando ningún dirigente ni nadie que les guíe el camino, están construyendo fuerza desde abajo y se movilizaron y por eso lograron la media sanción. Y ojalá se movilice, porque en el Senado ahora están transando para tratar de que no salga la ley. Ojalá se movilicen muchas más, pero para nosotros es el camino, enfrentarlo hoy, porque si no el ajuste avanza. Damián. Bueno, yo lo que voy a coincidir en primer lugar con Fernando es que la Argentina tiene problemas de fondo y tiene problemas estructurales, los cuales yo creo que hemos decidido afrontar. Y cuando digo decidido afrontar, es porque verdaderamente estamos cambiando cosas que son de raíz. Cuando estamos discutiendo sobre la división de poderes, sobre el funcionamiento de la República, yo celebro que haya funcionarios que puedan ser investigados con total naturalidad por la justicia, que eso no sea un problema. A ver, nosotros tenemos que rendir cuentas, los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas, tenemos que tener la tranquilidad de que podemos mostrar nuestras cuentas, que no tenemos ningún problema. A mí
también celebro que la sociedad en su conjunto, a mí me parece que estamos en un momento clave, históricamente clave los argentinos, en donde no toleramos más la corrupción, no la toleramos más. Dijimos que esto no puede seguir así y no importa quién sea. Por eso la gobernadora ha salido con... en concreto, a impulsar lo que es la propuesta de la reforma del financiamiento político de los partidos, lo cual tenía que ver con la reforma que presentamos en el Congreso de la Nación, que pasó a la Cámara de Diputados y fue rechazada en el Senado, bloqueada por parte del bloque justicialista, que esto también hay que decirlo, o sea, una reforma que nosotros veníamos proponiendo y gran parte de la oposición venía proponiendo. Entonces, tenemos que dar los debates de fondo. Ahora en el Congreso Nacional se va a discutir el presupuesto, un Congreso Nacional en donde el oficialismo, Cambiemos, no tiene ni mayoría en la Cámara de Diputados ni mayoría en la Cámara de Senadores. Nosotros estamos acostumbrados a debatir, a discutir, a cómo construimos juntos en democracia el modelo de país que queremos. Ahora, lo que tiene que ser claro es que el debate tiene que ser honesto y sincero y sobre las discusiones ideológicas de fondo. Yo personalmente puedo tener un montón de diferencias con lo que plantea Fernando, pero estoy seguro de que estamos discutiendo de verdad políticas de Estado, políticas públicas y no una cuestión mafiosa de fondo. A ver, yo escucho a los compañeros, a los dos Fernandos, porque son dos Fernandos hoy, coincido muchísimo con vos en esto de la unidad de las bases, de pelear desde la calle, que es lo que venimos haciendo. Ahora, hay algunas cuestiones que sería muy interesante que empecemos a sacar la hojarasca. A ver, funcionarios del oficialismo se sientan frente a la televisión y plantean: nosotros venimos a decir la verdad, nosotros somos honestos, nosotros no queremos, los argentinos quisieron. A ver, hay un porcentaje de argentinos que los votó. Bien, y un gran perdóname, estoy hablando, hay un gran porcentaje de argentinos que no los votó. ¿Pero qué pasa con la oposición que no logra aunarse para ahí voy. A ver, en esta situación que estamos hoy, cuando se habla permanentemente, bueno, los de antes eran corruptos, nosotros somos honestos, y uno ve que se armó una causa con fotocopias, que una cosa de locos, la justicia, ¿quién es? No les gusta la República, no nos gusta Bonadío, no nos gusta la República, ojalá funcionara la República, ojalá funcionara la República, ¿qué Venezuela, querido? Ojalá funcionara la República. Vos tenés todos los días a los medios hegemónicos armando causas, y a ver, en el sur hay bóvedas y vienen con barro y no tienen nada. Sale el cartonero Balsa a decir: yo tengo los cuadernos, los quemé antes de hacer los cuadernos, contamos dinero. A ver, hay una investigación hace más de un mes de un montón de gente que está en la justicia concreta hablando de que usaron su identidad a través del ANSES. Bienvenido sea que se investigue. Bienvenido sea que si sacaron al fiscal, corrieron al fiscal por pedido de Basavilbaso. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no meten presa a la contadora de Vidal y empieza a cantar qué pasó con esa plata? El Poder Ejecutivo no mete preso a nadie. No mete preso a nadie. Hace 5 minutos pediste que desaforen a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Eso es una potestad del Poder Legislativo. Dejate de hablar de Cristina. Pero perdón, desaforar es meter preso. Empecemos a hablar hacia adelante. ¿Cómo salimos de esto? ¿Dónde están los 15.000 millones de dólares que trajo el fondo? Perdóname, no me dejaste hablar. A ver, no me dejaste hablar, querido. A ver, te escuché tranquilo, no me dejaste hablar, querido. Ustedes salen con el versito. No, ¿sabés qué es mi manera de hablar? Porque estoy apasionada, algo que ustedes no entienden. No, pero hay una diferencia entre ser apasionado y ser violento. Ustedes no son militantes. No, yo no soy violenta, Bonito. No, Bonito. Ustedes no son militantes políticos. Ustedes no son militantes políticos. Por consiguiente, no conocen lo que es la pasión. Yo milito en política hace 10 años. ¿Qué es la política para vos? Quiero que me definas política. Yo no vengo a rendir cuentas a vos. Yo vengo acá a debatir política. Pero venís acá a decir mentiras. El discurso cínico no va más, querido. A ustedes no les conviene. Hagan algo. Hace 3 años que gobiernan. 3 años que gobiernan y cada vez estamos peor. A ustedes no les conviene ver... Contesten qué pasó en la escuela de Moreno. Contesten por qué Sánchez sí interfiere el Consejo. A ver, Daniela. Ay, lo dejamos contestar, a ver. Gracias, Adrián. Nosotros
lo que creemos ¿Qué pasó es que con Sanchezini Pero no, y la intervención? déjalo hablar, Pero que déjalo conteste, responder. que conteste, por favor, que conteste qué pasó en la escuela de Moreno. Es absolutamente imposible. Ay, Nosotros acá lo que yo estoy planteando es cómo cambiamos definitivamente el rumbo de cuestiones estructurales en la Argentina. Si nosotros tenemos una investigación en curso, y está muy bien que la justicia investigue la cuestión de los aportantes, de los no aportantes, la causa que sea, la justicia tiene que investigar. Pero corremos al fiscal que investiga. Y los funcionarios, Lo tenemos que decir, los Damián, funcionarios, decilo porque sos los honesto, funcionarios, vos. Corrieron al fiscal por pedido de bueno, Basavilbaso. pero es imposible. No, te los estoy diciendo algo que es funcionarios, verdad. los funcionarios nos ponemos a disposición de la justicia de lo que tengan que investigar. La gobernadora tomó la decisión de apartar a la contadora, que es a priori ¿Por qué no está presa la contadora? Porque es una decisión de la justicia, se llama división de poderes. Claro, pero lo que sí puede hacer la contadora, lo que sí pasa con lo que los sí 17 puede personas que hacer metieron la presos sin pruebas, lo que sí puede hacer sin una sola prueba, pero sin elemento probatorio, el juez Bonadío hizo una racia y metió 12 personas presas no te por conviene, los dichos de alguien. no les conviene, porque ustedes ¿No les plantean, conviene qué? ustedes plantean un Vos modelo me de estás país. planteando Ustedes, ¿qué ustedes modelo? plantean un modelo de país, por sin supuesto división que de sí. poderes, en donde No, creen no que le es pueden así. decir a un juez si tiene que meter preso a alguien o no. Y lamentablemente, les guste o no les Estás guste, corriendo el eje de la tenemos un modelo de Estás país, corriendo el eje tenemos de un modelo de discusión. país con división de poderes, Sí, donde un la Estado de legisladora derecho. Carrió dice que la Virgen Bueno, le dictó los cuadernos bueno, a Centeno. No es jodamos. es muy difícil. Es muy difícil. divertido, la verdad que es muy divertido escucharlos. Nosotros ante una investigación en curso, pedimos que la justicia investigue. Que la justicia decisión de la gobernadora fue ponerse a disposición de la justicia, apartar provisoriamente del cargo a quien pudiera ser investigado y salir con una propuesta que es la misma que ustedes rechazan en el Senado. Nosotros tenemos que ir hacia un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos. No hay que cambiar las leyes porque hacen trampa. Es que no les conviene cambiar las leyes, porque no quieren que la política se financie honestamente, porque tienen que explicar si no. Y ustedes no tenían, lo tienen el 90% trucho. Tienen que explicar si no. ¿Quién financió la campaña de Aníbal Fernández? Tienen que explicar los bolsos de López. Tienen que explicar los cuadernos de debido. Explica cómo la gente pues... Es Quiero muy hacerte un par de preguntas, Damián. A ver, Una pregunta. vamos a... Una Daniela. pregunta. A ver, No, yo te cuento. pero no 33 funciona gendarmes así. muertos gracias a tu ministra de Seguridad apenas asumen. No funciona así. Santiago La Maldonado, ministra de Seguridad de la Rafael Nación, Nahuel, la ministra de Seguridad de la los Nación 44 marinos de Lara San Juan. Es la primera ministra que está dando la lucha contra el narcotráfico. Maestros muertos. Y eso les da miedo. Les da miedo la lucha contra el narcotráfico. O lo administran como en Paraná. O lo administran como en el narcoestado de Paraná, que es del PRO. ¿Qué está pasando? La justicia está investigando como debe ser. O sea, no es una cuestión de... No es una de a uno ahora. A ver, la por favor, justicia Damián. investiga como debe ser. Nosotros estamos dando la lucha contra el narcotráfico más fuerte de la historia argentina. Sí. Nunca se vio la cantidad de incautación de droga que se está viendo. Sí, Nunca la se están vio la baja en la tasa Siguen de lineamientos homicidio. de la DEA, Bueno, la pero si administran. hablas todo el tiempo encima es muy difícil. ¿Sabés qué? La baja Porque en mentís. la baja en la tasa. Vos mentís y recitás un discurso. Es difícil, Adrián. Bueno, no, a ver, termina la idea y pasamos con Fernando. La lucha contra el narcotráfico que está dando el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de la ministra Burrich y por decisión del presidente de la Nación, que conlleva además en lo que es, y un dato muy importante, la baja en la tasa de homicidio. Nosotros teníamos una tasa de homicidio del 6,6 cada 100.000 habitantes, bajamos a 6 cada 100.000 habitantes, a 5,2 cada 100.000 ¿Por qué no habitantes. recorres el conurbano? Ahora llegamos... ¿Por qué no vas al conurbano un ratito? Te pido por favor que me dejes hablar. Ahora llegamos a tener la segunda tasa más baja de América Latina. Sin embargo, es importante, y esto es importante decirlo, la estadística es muy injusta, porque uno sabe que cada caso, cada muerte es para Es una como la familia, sensación de para de una familia, inseguridad para que una le achacaban a familia, Aníbal. para una familia es total. Hace Pero 15 días mataron a dos policías bonaerenses en el término de 15 horas. Eso pasa todo el tiempo. Lo importante es que nosotros es mentira estamos que manejan la seguridad. Lo importante es que nosotros Administran estamos el negocio, trabajando que es en el diferente. sentido correcto. Ustedes y que administran tenemos el negocio. rumbo en el sentido A correcto. ver, Fernando, ya que mencionaron a Patricia Bullrich, tiene que ver con seguridad. ¿Tu opinión sobre la decisión de Macri de utilizar a las Fuerzas Armadas para seguridad interior? Repudiable completamente. Son pasos que intenta dar el gobierno en un sentido
en reemplazo de lo que sería la gendarmería, es decir, para sacarlo a la gendarmería de los lugares de frontera, y ya sabemos lo que pasa después cuando la gendarmería se ocupa de los problemas, entre comillas, internos, porque los problemas internos son ir contra la población. La semana pasada estuvimos en Plaza de Mayo, se cumplió 1 año de la muerte de Santiago Maldonado. Muerte, desaparición y seguida de muerte. Todavía no se sabe nada. Toco el tema también en relación con la justicia, que por supuesto no podemos esperar nada de esta justicia, nada, absolutamente. Nada, porque está absolutamente contaminada por el poder político, absolutamente contaminada. Manipulada por el poder ejecutivo. Pero desde ya, es histórico, no juzga, no investiga el poder de turno y después lo hace cuando se va. ¿Qué podemos esperar de Stornelli, un hombre que llamaba por teléfono a un barra brava de Boca, vinculado con Macri? ¿Qué podemos esperar de Bonadío, hablando ¿Pero cómo alguien es el de la cambio, entonces, servilleta? en la justicia? Porque antes se decía lo Es una mismo, casta, ahora se es una casta repite. que no se puede ni siquiera elegir. Es un poder, es una casta que ni siquiera la población puede elegir, no puede sacar. Está ahí, está instalada y está vinculado con el poder político y bueno, ya sabemos lo que es decir, es nefasto todo el entramado. Poder político, jueces, bueno, hasta que la población no pueda tener incidencia en eso, es el poder más antidemocrático que hay. Porque por lo menos al presidente, a los legisladores lo elige, a los jueces no lo elige nadie ni lo saca nadie. Bueno, eso es parte de todo en realidad de toda la descomposición, acá no hay que separar, para nosotros no hay que separar el Poder Judicial, porque si el Poder Judicial está como así es porque tiene la dirigencia política que actúa en forma, defendiendo determinados intereses. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, lo que esperamos es... si la población lo deja, porque nosotros siempre lo pensamos en términos de intentos de avanzar con la política represiva. Es decir, se vienen años o tiempos difíciles para la población, de ajuste, de retroceso de las condiciones de vida y eso genera conflictos. Bueno, el gobierno está mostrando un poco de autoridad, nos parece, en un sentido de avanzar con una política represiva. Por eso, después de que estuvimos en la marcha Santiago Maldonado y vimos lo que fue esa plaza llena, después de haber estado en el 2x1 también el año pasado, eso muestra el compromiso de la población por los derechos humanos y apelamos a eso, porque hay que ponerle un freno a ese, hay que ponerle un freno al decreto, pero a la política que hay detrás de ese decreto. Nos parece que está en manos de la población, repetirlo del 2x1, no dejarlo pasar. En ese sentido, sí, no hacer diferencias, divisiones políticas, nos parece que la mayor unidad para que esa política represiva no avance. Fernando, el otro Fernando. Sí, a ver, el martes está llamado a sesión especial justamente para tratar el tema del rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Una sesión que fue pedida por el Frente Renovador, donde van a asistir todos los bloques opositores, ¿no? Esperemos que también asista Cambiemos. Uno de los puntos es derogar el decreto, ¿sí? Y que se discuta en el Congreso Nacional, que es el ámbito donde se tiene que discutir el rol de las Fuerzas Armadas, y a raíz de eso hay propuestas que se van a hacer y que se tiene que escuchar y se tiene que debatir en el Congreso. ¿Hay consensos para que se derogue ese decreto? Se verá en el momento, yo creo que sí, que se puede llegar a que se derogue ese decreto y que se discuta donde se tiene que discutir, ¿no? En el Parlamento. Eso por un lado. Por el otro lado, porque recién lo nombraba y la verdad no me puedo quedar callado, ¿sí? Se habló del tema de aportes truchos y también se lo dije a Peña en la sesión, ¿sí? Yo lo que creo que hay dos cuestiones. Me parece fantástico que se investigue, ¿sí? Que se investiguen los dos casos, el tema de los cuadernos y el tema de los aportantes truchos, ¿sí? Pero quiero ser claro en los dos temas. Esto es, me parece que hasta de manual lo que voy a decir, ¿eh? A Vidal se le cayó el velo, ¿sí? De la corrupción, de la transparencia, de la bandera que levantaban, ¿sí? Hay intendentes, el intendente de Mar del Plata diciendo yo no aporté un peso en la campaña de Cambiemos. Concejales, legisladores, gente que no tiene ni para comer diciendo yo no puse un peso, ¿sí? No hay un solo detenido, ¿sí? Y la verdad que a raíz de todo esto lo único que hizo Vidal, poner cara de enojada y decir me ofendo, estoy enojada y echo a mi mano derecha. Ahora bien, vieron el tema de los cuadernos, ¿sí? Que los cuadernos no son solamente que es un documento privado
de Centeno donde relata, ¿sí?, lo que estaba pasando. No es un documento público. Si no estaríamos diciendo que Centeno es, ¿cómo se llama? Es un escribano público. Entonces a lo que vamos es que se investiguen las dos causas, pero que la vara sea la misma. A ver, en una causa de la fotocopia de los cuadernos, además, si no aparecen los cuadernos sería un bochorno. Armar una causa en No, torno... pero perdón, dijo que los quemó en el fondo de su casa. Bueno, espera. Si no aparecen los cuadernos, un bochorno, ¿sí? Porque se arma una causa alrededor de estos cuadernos y no aparecen, es un escándalo judicial. Es un escándalo judicial. El fiscal dijo que si no aparecen no se cae la causa. No, está bien. El fiscal lo que tiene que hacer, tiene que probar, ¿sí? Tiene que probar si fueron ciertos los dichos que dice Centeno, lugar, día, hora, todo. La verdad que si con una fotocopia encanaron o metieron en cana, sí, a 14 tipos, y del otro lado sale el intendente diciendo, yo no aporté en la campaña, y no hay un solo detenido, la verdad. Además, que la vara de la justicia, sinceramente, esto es correr. A ver, y yo creo que todo esto fue para tapar también. A ver, yo quiero que se investigue el tema de la fotocopia, ya no hablamos de los cuadernos, que se investigue lo de Vidal, ¿sí?, que se investigue qué es lo que pasó en Moreno, ¿sí?, que murieron 2 docentes, ¿sí?, que se investigue todo. A ver, no estamos diciendo que no se investigue. Ahora, Fernando, en el momento que el país atraviesa una crisis social económica muy grande, ¿le llama la atención que aparezca ahora? Pero por supuesto, ahí voy, justo iba justo para eso. Justo donde vemos que todos los indicadores económicos van para abajo, donde, y cito siempre La Matanza porque es mi distrito, donde en La Matanza teníamos 95 comedores escolares, hoy tenemos 450, entre escolares y comunitarios, donde la gente verdaderamente la está pasando mal, la gente no puede pagar la luz, el gas, la gente no llega a final de quincena, pasan estas cosas, ¿sí? Entonces uno dice... Tiene que pasar estas cosas, estas cortinas de humo, la gente no se lo cree, ¿sí? Que se investigue, yo no digo que no se investigue lo de los cuadernos, pero que se investigue también lo que pasó con la truchada más grande que hizo los aportes de campaña de Cambiemos, eso es lo que digo, ¿sí? Esto es para tapar también lo que está pasando en la Argentina, que la gente la está pasando mal. A ver, Daniela. Coincido absolutamente con Fernando Asensio. Hay una suerte de recurrir a la cortina de humo de la corrupción K y demás, que ya lo venimos viendo hace un montón de tiempo, para tapar una realidad social acuciante. O sea, tenés que recorrer el conurbano bonaerense, yo soy de Almirante Brown, tenés que recorrer para ver cómo florecen lo que habían empezado a desaparecer, comedores, merenderos, la gente había logrado comer en su casa, las familias, los tarifazos son impagables. Un club de barrio que antes pagaba 2.000 pesos de luz, hoy paga 70.000, y el club de barrio, ¿y a quién le importa? Y a todos, porque contiene a los pibes del barrio. El entramado social se ha roto. Está roto. La gente la está pasando mal. Y al principio, viste, bueno, sí, este es corrupto, el otro, todo bien, pero la gente no tiene para morfar, no tiene trabajo, no puede pagar la luz. Lo que pasó en Moreno no lo podemos soslayar. Yo quisiera que ahondemos en esto. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente, vienen reclamando, y la gobernadora Vidal los ha elegido como los enemigos permanente, y quieren enfrentar a pobres contra pobres, y hablan de los gremialistas como lo peor del mundo, y vienen denunciando el estado paupérrimo en el que está la infraestructura escolar. El Consejo Escolar de Moreno fue intervenido por Sanchezini y se hicieron en esa escuela particularmente, y esto no es bla 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 bla, en esa escuela particularmente se hicieron 7 denuncias de pérdida de gas. Voló la vicedirectora y un portero. Hacemos punto. A ver, le preguntamos ahora a Damián. A ver, Damián, de lo que se está hablando. Bueno, a mí me parece que, insisto con la idea de que estamos discutiendo qué modelo de país cree cada uno. Evidentemente, digamos, hay un sector importante de la política que cree que la corrupción no es un problema, evidentemente, y cree que no es un problema desde lo que significa la corrupción en sí como objeto abstracto y lo que significa la corrupción en sí en el día a día cotidiano. O sea, en primer lugar, lo que significa que haya un político corrupto, que es gravísimo, lo que significa que haya un sistema corrompido y que permite esa lógica, y lo que significa que hubiera una mafia en el gobierno. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos discutiendo, y para mí esto es muy claro, es si el narcotráfico financia o no a la política. Estamos discutiendo si los modelos de país, si preferimos ese modelo o queremos la batalla contra el narcotráfico que da la ministra Bullrich.
si queremos a Aníbal Fernández o queremos a María Eugenia Vidal. O sea, que no, más allá de los nombres propios, lo que yo estoy diciendo es qué modelo de país queremos. Damián, si queremos, una sola cosa. Fer, pero yo te escuché. Una sola cosa. Déjame. Macri asumió pero procesado yo por te escuché. escuchas ilegales. Yo te escuché. Pero yo te escuché. Y está muy bien, está muy bien que la justicia haya investigado y está muy bien que lo haya sobreseído. Está muy bien que la justicia trabaje y que tome la decisión de investigar a quien sea. Y en esto hay que ser claro. Nosotros tenemos, como funcionarios públicos, lo que les toca la función pública, cuando uno decide involucrarse en política, tiene que estar al servicio de la población. Y al servicio de la población significa también rendir cuentas. Nosotros avanzamos con la ley de acceso a la información pública, avanzamos con las declaraciones juradas patrimoniales, avanzamos con la ley del arrepentido. Ahora estamos esperando que el Senado de la Nación, por sobre todas las cosas, el bloque más importante de la oposición, permita avanzar con lo que es la extinción de dominio y no que se genere una ley en donde no se va a poder extinguir los bienes de los corruptos. Fernando, a ver, cerramos. No, primero decir que a Macri lo sobreseyeron unos días antes de ser presidente. Entonces ahí hay un punto importante para ver los vínculos que hay de la justicia con el poder político. Después creo que la corrupción es muy importante, no hay que soslayar eso. Lo que nosotros decimos es que en manos de quién se va a investigar realmente. Por eso nos parece importante pensar en una especie de CONADEP de la corrupción para investigar al conjunto de la dirigencia política, así que no esté en manos de los mismos que son responsables de la corrupción. Y en segundo aspecto, si bien es importante, también es importante darle una dimensión. En este caso, en este caso puntual de los cuadernos y de la corrupción kirchnerista, como dicen, se está hablando de 50 millones de dólares a 160. Bueno, el Banco Central entrega prácticamente todos los días esa suma. Es decir, para también darle una dimensión de cuáles son los problemas estructurales. Cuando nosotros decimos los problemas de fondo son los cientos de millones de dólares que se van al exterior, las grandes empresas que se fugan, bueno, ahí se va la riqueza, que después explote en una escuela en Moreno y mueran 2 personas, tiene que ver por los cientos de millones de dólares que se van al exterior todos los días. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Parece que hay que discutir cambios de fondo. Si no discutimos cambios de fondo, puede haber alguna diferencia, matices, hay que discutir cambio de fondo, qué se hace con la estructura económica del país y qué se hace con las instituciones políticas, la democracia. Una cosa nomás, nosotros planteamos indispensable mecanismos de democracia directa, es decir, que la población pueda decidir y pueda incidir sobre la realidad del país. Un ejemplo concreto, usted me preguntó sobre las fuerzas represivas y acá plantearon el debate en el Congreso. ¿Por qué no se hace un debate de cara a la población? Que la población decida qué se hace con las Fuerzas Armadas, que la población decida sobre este decreto si tiene validez o no. ¿Por qué no se le consulta a la población si es el grueso de la población la que ha luchado durante 35 años para que las Fuerzas Armadas no tengan un rol en la República Argentina? Bueno, nosotros eso nos parece le agradecemos por haber venido, por haber debatido, por haber discutido. Muy amables, Por favor. Muchas gracias. Hacemos la última pausa. Dale. Ya venimos.